acompañarlos esta tarde en un tema tan común como es la implementación de los sistemas integrados de gestión y sobre todo esos errores comunes que nuestras más de 10 auditorías en estos 2 años de transición hemos recibido y hemos obviamente ejecutado también otras 20 auditorías aproximadamente. Y hoy quiero como compartirles precisamente esos errores comunes que hemos identificado y que esperamos que ustedes no cumplan en esos requisitos como que no son tan visibles. Voy a contarles un poco los errores comunes como por cada capítulo y al final del webinar vamos a resolver las preguntas que ya nos comentó. Bueno, muy bien. Como les comenté, la idea es trabajar bajo la estructura de alto nivel de 9001, 14 y 45.000 y seguramente en otros espacios estaremos ya haciendo énfasis en 14.001 y 45.001. Bueno, entremos entonces a conocer ese error común en el capítulo 4, cuando el requisito me dice que identifique las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito y la dirección estratégica. Cuando hemos recibido auditorías de entes de control o cuando nosotros de forma personal hemos acompañado a algunos entes de control a hacer las auditorías, nos hemos encontrado que muchas empresas no demuestran en sus evidencias cuál es realmente lo pertinente. ¿Cómo identifico si esa cuestión externa o interna es pertinente o no a la organización? Todos están, digamos, como, bueno, la mayoría de la gente que hemos identificado está manejando el DOFA. Y entonces simplemente escribe su debilidad, su fortaleza, su oportunidad y su mejora, pero, por ejemplo, no define cuáles de esas oportunidades realmente va a tomar y por qué son pertinentes. Entonces, lo que le recomendamos aquí, lo que nosotros siempre recomendamos a todos nuestros clientes, es que puedan utilizar el DOFA, pero con una priorización. Y esa priorización debe hacerse a través de una pregunta, por ejemplo, si esa debilidad nos afecta de forma significativa el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿en qué nivel? 1, 3 o 5, siendo 5 el mayor y 1 el menor. Entonces, esta es una buena estrategia para lograr demostrar que realmente lo que yo priorizo en ese análisis de contexto, ya sea una debilidad, ya sea una oportunidad o una amenaza o mantener una fortaleza, realmente le está apuntando. Obviamente, esa recomendación no solamente viene enfocada a darle cumplimiento a la norma, sino ante todo viene enfocada a asegurarse de que realmente lo que yo priorice, que voy a tratar desde ese contexto y voy a integrar en mi sistema de gestión, realmente genere valor y esté enfocado hacia mi direccionamiento. Para la persona que alzó la mano, vamos a hacer todas las preguntas al final. Bueno, muy bien. Uno de los retos nuevos que tenemos en nuestra nueva versión de versión 2015 de 9001, 14 y de versión 2018 en 45 es todo lo relacionado con el impacto potencial o en la capacidad de la organización de proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan a los clientes. Resulta que no estamos midiendo el impacto potencial en nuestra identificación de partes interesadas. Cuando hemos hecho auditorías nos hemos dado cuenta que la mayoría de las empresas lo que están haciendo es simplemente una lluvia de ideas, identificando los actores que de una u otra forma influyen o entran en contacto directa o indirectamente en todo el momento de la prestación del servicio, pero no están haciendo una medición de cuál es el nivel de impacto e impacto potencial. Por lo tanto, para solucionar esto, recomendamos que utilicen una matriz que se llama poder e influencia para medir el impacto. Esa matriz normalmente tiene unas variables muy sencillas como preguntarse, por decir algo, una parte interesada son los accionistas, otra parte interesada, por ejemplo, es los entes de control, otra parte interesada obviamente son los clientes, dependiendo del sector en donde uno esté, por ejemplo, si es sector salud, los familiares son una parte interesada, los proveedores. Entonces, por cada una de las partes interesadas nos vamos a preguntar qué influencia tiene esta parte interesada en cuanto a qué, en cuanto a si puede afectar mi operación, en cuanto a si puede afectar mis finanzas y qué nivel de poder tiene, si tiene un poder, digamos, de hacer efectivo un cumplimiento legal,
y normalmente pues de esto se hace un promedio y ahí priorizo cuáles son las partes interesadas que realmente tienen un impacto potencial en mi operación. Una vez priorice eso, ahí sí identifico sus necesidades y expectativas, que es otro punto que hemos identificado que con frecuencia se está fallando. En las necesidades y expectativas, la mayoría de las empresas no están haciendo la clasificación entre necesidad y expectativa. Por lo tanto, se está mezclando y hay algo muy importante y es que la norma en sus definiciones no hace la claridad sobre la diferencia entre necesidad y expectativa. Lo que hemos identificado es que la necesidad es lo que está definido contractualmente o por la madurez del mercado. Los clientes o la parte interesada lo ve como intrínseco. Ejemplo, si uno compra un celular, para una persona que compre un celular es intrínseco que va a tener buena señal, independientemente del lugar en donde esté. O sea, es una necesidad, aunque no esté definido contractualmente. Una expectativa es lo que lo va a enamorar, lo que lo va a fidelizar, lo que realmente espera y soñaría. Entonces es muy importante no solamente identificar las necesidades y expectativas, sino definir la capacidad que tiene la organización para cumplir una u otra, porque recordemos que lo que me está pidiendo la norma no es solamente identificarla, sino definir estrategias para poder cumplir con esto. En ese orden de ideas, todo este capítulo 4, pues que de hecho es una nueva estructura en las nuevas versiones, es un reto y por eso, digamos, tiene este tipo de errores comunes. El otro punto es cómo integramos esto con todo nuestro plan estratégico. Entonces, con frecuencia vemos que se tiene el DOFA, se tiene la identificación de partes interesadas, se tienen los objetivos de calidad, algunos son iguales a los estratégicos, otros no, que eso es otro error común, porque recuerden que ahorita los objetivos de calidad no solamente dan respuesta a la satisfacción de los clientes, sino que también da respuesta a las partes interesadas. Por ende, los mismos objetivos estratégicos van a ser objetivos de calidad en muchas ocasiones, no necesariamente siempre. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas no están demostrando una coherencia entre ese análisis DOFA, entre prioridades de las partes interesadas y el ejercicio de la planeación y los objetivos estratégicos. Entonces, mi recomendación siempre es, cuando usted describa los objetivos estratégicos, ponga un paréntesis en donde diga viene o ataca la amenaza número tal del DOFA, o da respuesta a la expectativa o a la necesidad número tal de las partes interesadas, para que pues en el momento de la auditoría, y no solamente por la auditoría nuevamente, sino por ese bienestar que va a generar o esa estrategia que va a generar la organización, usted sepa que todas esas necesidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que priorizó porque son claves para su direccionamiento están cubiertas dentro de un objetivo estratégico y a la vez dentro de una estrategia y un plan como tal. Otro punto común es todo el tema de determinación de riesgos y oportunidades. Estamos viendo con mucha frecuencia que se están limitando a la identificación de oportunidades solamente desde el análisis de contexto estratégico. No están haciendo una identificación de oportunidades desde el punto de vista de procesos. Se hacen de una forma muy aislada, muy superficial, pero la idea es que cada proceso identifique oportunidades. Una forma muy común de identificar oportunidades es hacer en sí mismo un DOFA de cada proceso. No es que lo pida la norma, ¿no? Eso quiero dar claridad. Solamente estamos compartiendo estrategias o formas de lograr cumplir o que ustedes no cometan estos errores. En el capítulo 5 tenemos entonces el tema de tomando la responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión de calidad a nivel del liderazgo de la cabeza de la organización. Digamos que eso es algo que siempre ha sido algo muy polémico, ¿no? Porque si bien es cierto, la gerencia o la alta dirección es la cabeza de la organización, eh, nos limitamos a decir que se está generando los recursos, que se están generando los espacios, y ese es el liderazgo. Pues ustedes bien saben que eso no es un liderazgo, digamos, efectivo y que realmente necesitamos una alta dirección más presente
no necesariamente en un desgaste operativo. Entonces, no, las empresas no están demostrando esa transición entre simplemente generar los recursos, como estaba en la anterior versión, a tomar la responsabilidad. Por lo tanto, la recomendación es mostrar cosas como participación de la alta dirección en comités trimestrales, en donde se le muestra el seguimiento, por ejemplo, del plan estratégico, del cumplimiento de los objetivos de calidad y estratégicos, en donde se muestra, digamos, el avance de indicadores, les llamo yo indicadores de signos vitales, que son esos indicadores del típico balance scorecard que son críticos para la organización. Estas son formas, digamos, reales y no solamente comentando, ay, sí, el gerente está presente en la reunión, sí, el gerente del recurso, sino son evidencias reales de demostrar que hay una toma de la responsabilidad del sistema. Otro error común que hemos venido identificando es en el numeral 5, en donde nos piden, en el capítulo 5, donde nos piden involucrando, dirigiendo y apoyando al personal para que contribuya a la eficacia del sistema de gestión o apoyando otros roles pertinentes de la dirección. Digamos que en la práctica lo que hemos visto en todas las empresas es que lo único que se han enfocado es en trabajar direccionamiento estratégico, gestión de riesgos, gestión del cambio. Esas son las tres cosas que realmente las empresas se han enfocado, pero no han, digamos, como desglosado y despiezado, por decirlo así, la norma en todo lo que realmente cambió, porque eso en el mercado es lo que está, las tres cositas y ya. Y el tema de comunicaciones y los objetivos con su estrategia y ya. Pero mira que cada una de las palabras que está en la norma significa algo en el trasfondo. Entonces, por ejemplo, cuando la norma cambia la figura de la revisión por perdón, del representante de la dirección a esta figura de involucrar, dirigir y apoyar a las personas, es precisamente para que el cambio se dé de manejar un sistema centralizado, como veníamos acostumbrados a ver, lo que el coordinador de calidad tenía que revisar todos los documentos, aprobar absolutamente todos los documentos, a tener un cambio de empoderamiento en cada uno de los líderes de procesos o pues los roles pertinentes. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Invitando, por ejemplo, a personal operativo y de apoyo de forma rotativa a los comités, asignando, digamos, roles o comunicando a la organización que el nuevo enfoque del sistema realmente es que no va a estar centralizado en un único personaje, demostrando que cada quien, sin necesidad de que esté el coordinador de calidad, levanta una no conformidad, mide un indicador, ajusta un documento. Entonces, esto es la forma en cómo estamos verificando que realmente eso se esté dando y estamos viendo que las organizaciones culturalmente siguen en el mismo enfoque. Y el enfoque es que todo tiene que pasar por el coordinador de calidad y el sistema casi que es del coordinador. En el punto de se determina y se tratan los riesgos y oportunidades que se muestran, afectan la conformidad de los productos y los servicios y la capacidad para aumentar la satisfacción del cliente. Todos han estado, o la mayoría de las personas, como tienen tan claro que el tema de riesgos es un tema crítico, pues han hecho sus identificaciones de riesgos y normalmente utilizan una identificación de un riesgo con una medición de probabilidad de impacto, pero cuando identifican los riesgos, normalmente no se preguntan qué riesgos existen que puedan afectar la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Estamos preguntando qué puede salir mal en la actividad del proceso, qué puede salir mal en la operación del proceso. Recordemos que la gestión de riesgo es muy, muy amplia y que dentro de los riesgos existen riesgos operacionales, que son los de que hablan en específico 9001, existen riesgos ambientales, que es 14001, existen riesgos ocupacionales, que es 45001, pero finalmente no puedo, digamos, quedarme solamente con la identificación de riesgos desde el punto de vista de identificarlos operacionalmente, o por ejemplo, para el caso de 14001, medir aspectos de impactos. No, aquí tengo que preguntarme qué puede afectar mi aumento de satisfacción. Voy a hacer un ejemplo. Pensemos en el proceso financiero. Entonces, voy a estar, no, dice, bueno, ¿qué riesgos puede haber en el proceso financiero que me afecte la satisfacción del cliente? Pues una mala causación que genere un registro que una factura no se canceló cuando realmente sí se canceló. Esos son, digamos, como el enfoque en el momento que tenemos que preguntar en el momento de hacer análisis de riesgos. En el tema, por ejemplo, ambiental,
Recordemos que esto es una pregunta que voy a resolver al final, pero pues voy a adelantarme. La diferencia de análisis de riesgos para el caso de 14.001 y 45.001 es que yo tengo que identificar los riesgos operacionales de mi sistema de gestión ambiental, de mis programas de gestión ambiental y programa de gestión ocupacional. No es la identificación de aspectos e impactos, ni es la identificación de riesgos ocupacionales, sino, por ejemplo, es decir qué riesgos hay en la implementación, gestión, mejora o en el cumplimiento de mis metas en mi programa, por ejemplo, de uso eficiente de recursos naturales o en mi programa, por ejemplo, de hábitos de vida saludable. Entonces, la invitación es que no nos limitemos solamente a levantar riesgos enfocados a la falta de cumplimiento operacional, sino también a aumentar la satisfacción del cliente. Este es un punto en el capítulo 5 de enfoque al cliente muy simpático. Siempre que preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus acciones específicas que van encaminadas a aumentar la satisfacción del cliente? Obviamente, previamente preguntamos cuál es el porcentaje de satisfacción del cliente hace un año, hace 2 años. Dicen 98 o 85 o 70 y pico, lo que tengan. Y uno se pregunta cuáles son las acciones encaminadas y cómo eso ha dado resultado. Y muchas personas sacan una cantidad, digamos, de oportunidades de mejora y de acciones, pero no saben cómo demostrar que eso está directamente relacionado con aumentar la satisfacción. Y les voy a contar una cosa súper sencilla. La razón por la cual no saben es porque no han identificado cuáles son los factores críticos para aumentar esa satisfacción, porque están limitándose a hacer unas encuestas de cómo le pareció la oportunidad, cómo le pareció el tiempo de entrega, cómo le pareció la amabilidad en el servicio, pero no hacen encuestas abiertas o muy pocos, es lo que hemos visto en el común, no estoy diciendo que todos, ¿no? No hacen preguntas abiertas como qué esperaría, por ejemplo, en un momento de verdad, que es la metodología de Net Promoter System, que se les recomiendo mucho y que seguramente vamos a dictar una charla de esto más adelante, de qué expectativa tendría, qué le gustaría, qué lo enamoraría. Entonces, claro, pues si yo no sé qué lo enamora, pues no es claro cuáles son las actividades, digamos, mis acciones para aumentar la satisfacción del cliente, sino que todo lo estoy encaminando, por ejemplo, acciones para disminuir las quejas o para disminuir las, digamos, como las fallas que tengo con respecto a mi calificación de satisfacción, pero no realmente enfocado, digamos, a cumplir esas expectativas, ¿no? Otro punto clave es todo el tema de la planificación del sistema. Cuando hablamos de asegurar el sistema de gestión de calidad, puede lograr sus resultados previstos y prevenir o reducir efectos indeseados. Nuevamente la gente pretende que solamente con un análisis de riesgo común, pensando cuáles son los riesgos, que hemos visto que simplemente hacen una lluvia de ideas, o algunos sí son un poquito más metódicos y entonces cogen cada paso de la caracterización y pues, se preguntan, algunos hacen un DOCA para identificar riesgos en cada proceso, pero no hay como una metodología que les permite identificar cuáles son esas situaciones que podrían presentarse y que me podrían afectar los resultados esperados. Por ejemplo, ¿cuál es un resultado o un efecto indeseado? Disminución de ventas, aumento de satisfacción de clientes, disminución de la satisfacción del cliente, pérdida de clientes. Entonces, yo debería preguntarme en el momento de hacer análisis de riesgos, ¿qué riesgos hay que me lleven a perder clientes? ¿Qué riesgos hay que me lleven a disminuir mis ventas? Y esa pregunta me facilitaría demostrar que mi identificación de riesgos está incluyendo la disminución de riesgos o efectos indeseados, obviamente si priorizo ese riesgo y lo trato. Con respecto a abordar riesgos y oportunidades para aumentar los efectos, bueno, ya creo que lo había dicho, que identificamos muy pocas oportunidades en cada proceso. Este es otro punto que, pues, la mayoría de la gente está corriendo, ¿no? Entonces, piensan que ya tienen su matriz de riesgos y que con su matriz de riesgos es suficiente, pero se les ha olvidado que hay que evaluar la eficacia de las acciones tomadas y esto en sí mismo es algo complejo
porque normalmente uno evalúa la eficacia después de un tiempo de haber implementado los controles. Entonces, la recomendación es que evalúen la eficacia a través de, si usted levantó, digamos, una acción de tratamiento de riesgos en donde incluyó todas las actividades, y sugiero que en ese formato de acción de tratamiento incluya algo que diga cuándo considero eficaz. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Hay un riesgo que es una amenaza que por ejemplo, para el tema de tecnología, van a eliminar, digamos, la extensión del IVA a las plataformas de tecnología o a las compras en línea a través de plataformas tecnológicas. Eso es un riesgo, ¿no? Para la parte comercial. Entonces, yo obviamente vi mi probabilidad, mi impacto, me salió alto, no tengo controles porque es algo externo, es imposible, digamos, controlarlo, aparentemente, pues aparentemente lo digo porque yo sí puedo tener controles de otro tipo, y definí, por ejemplo, un plan de acción como por decir algo, generar beneficios adicionales para los, pues digamos, para los compradores, para que pues no se vayan a ver afectadas las ventas y otra cantidad de actividades. ¿Cuándo consideramos eficaz, digamos, que si ese riesgo, bueno, el riesgo es que van a poner el IVA, pero el impacto es que me va a disminuir mis ventas? ¿Cuándo considero eficaz? Pues cuando mínimo yo vea en 1 o 2 periodos, trimestres, por ejemplo, que no se me han afectado las ventas por la imposición del IVA para plataformas digitales. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es escribir cuándo lo considera eficaz, cuando en 1 o 2 periodos se demuestre que el riesgo no se ha materializado. O sea, que quiere decir que yo he expuesto mi control y mi control ha demostrado que definitivamente es eficaz. Entonces, el error común es que no están midiendo la eficacia. Una forma de medir la eficacia es, 1, a través de esa pregunta, o 2, que es lo más recomendable, volver a medir la probabilidad y el impacto para saber si bajó el riesgo gracias a mis controles. Entonces, esto es lo que esperamos ver en el momento de una auditoría. Bueno, muy bien. No me lo van a creer, pero hemos identificado con mucha frecuencia, a pesar de que la norma es muy explícita, que están definiendo los objetivos de calidad, pero no están escribiendo la estrategia para hacerlo y tampoco cuándo se finalizan. Mi recomendación es que hagan un plan operativo, o sea, un plan muy detallado para que ustedes con coherencia vean realmente qué fecha de finalización le van a dar a ese objetivo. Otra cosa que hemos identificado es que el objetivo, por ejemplo, dice aumentar las ventas en un 20%. ¿Pero qué? Anual, a 3 años, cada cinco años. Entonces no están siendo específicos con los objetivos, lo que pues obviamente no les va a permitir pues como esa claridad, y obviamente se ha vuelto un reto más grande porque como ya los objetivos no solamente van a dar cumplimiento digamos, al cliente. Antes siempre decíamos, bueno, yo soy una empresa, por ejemplo, de transporte. Entonces, ¿cuáles, digamos, mis objetivos de calidad? Pues aumentar la satisfacción del cliente. Por ejemplo, otro objetivo de calidad común era mantener, digamos, 0 accidentes. O sea, eso ya no se nos volvió algo casi que intrínseco. Entonces, ahorita el reto es ya no solamente digamos, cumpla las necesidades, sino uno, las expectativas, que es algo que no están diferenciando, como les dije al inicio, y adicionalmente no solamente de la cliente, sino de todas sus partes interesadas. Entonces recuerden, por cada objetivo de calidad deben incluir la estrategia, cuánto recurso requiere, un presupuesto, y eso no lo puedo lograr si no hago un plan detallado con actividades, con todo lo que necesito, y cuándo lo finalizaré, y los responsables, que eso sí normalmente lo vemos, y se evalúa, pues también lo vemos muy comúnmente. En todo el tema de planificación del cambio, estamos trabajando en tema de cuando la organización determine la necesidad de cantidad y cambios en el sistema de gestión de calidad. El cambio se llevará a cabo de manera planificada y sistemática, y la organización debe considerar el propósito del cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias, la integralidad del sistema de gestión de calidad. ¿Qué estamos viendo en la mayoría de las empresas? Estamos viendo que describen simplemente el cambio,
no identifican los tipos de cambio. Entonces hemos visto empresas, por ejemplo, que hacen una estructura de análisis de riesgo de cambio hasta para cambiar un formato, como hemos visto otras que fusionan un cargo y no hacen gestión no hacen gestión del cambio, o se cambian de sede o de lugar y no hacen gestión de cambio. O, por ejemplo, cambian el diseño de sus puestos de trabajo y no hacen gestión del cambio. Esta presentación tiene un valor agregado y es que si ustedes se dan cuenta, aquí les estamos como poniendo unos letreritos de cuál es su integración con el sistema, ¿no? De gestión de seguridad y salud en el trabajo, que también me lo pide seguridad y salud en el trabajo. Entonces la idea es identificar claramente cuáles son los potenciales, digamos, los tipos de cambio, y eso pues lo escriben en el procedimiento, cuáles son cambios menores, cuándo son medios, cuándo son mayores, cuándo sí amerita un análisis de cambio. Incluir un análisis de riesgo, no tan en lluvia de ideas, que es lo que hemos estado viendo, sino un análisis de riesgo de cuáles son las potenciales consecuencias a nivel financiero, a nivel operativo, a nivel ambiental, a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente esos potenciales, digamos, errores, pues habrán acciones de mitigación y habrán un plan de trabajo para definir eso. Vamos a ver digamos, la segunda parte, que es capítulos 7, 8, 9 y 10. En el tema, digamos, de infraestructura, no vemos con frecuencia mantenimientos ni cronogramas de mantenimientos de la tecnología de la información y comunicaciones, entendida la tecnología de la información no solamente como los computadores y las redes, sino, por ejemplo, todo el mantenimiento que se hace a bases de datos, depuración de bases de datos. No hay, digamos, tampoco claramente identificado comunicaciones, por ejemplo, están limitando el tema de comunicaciones al router, al conmutador, pero por ejemplo hay celulares críticos y uno no identifica que haya ningún tipo, digamos, como al menos de prevención o de un plan B en caso de que el celular llegue a fallar. En el tema de recursos, otro error común es que en el ambiente para la operación de los procesos, recordemos que uno de los cambios que tuvo la norma es que no solamente es ambiente para la operación de los procesos que pueden afectar el producto, que era lo que decía la anterior norma. Ahora es la operación de todos los procesos. Por lo tanto, debemos incluir todos los temas ambientales, por ejemplo, como temas sociales, psicosociales y físicos, y para eso todo su programa de seguridad y salud en el trabajo, pues es perfecto para ayudarles a cumplir esto. Estamos viendo que las organizaciones están cayendo en lo mismo de siempre: control de condiciones de temperatura, humedad, fumigación, lavado de tanques, limpieza, pero no estamos viendo, por ejemplo, pocas cosas de medición de riesgo psicosocial, poco programas de medición, digamos, de programas en temas de clima, eh, muy poco temas, digamos, de riesgos físicos digamos, en el ambiente como tal de oficinas. O sea, estamos dejando por un lado todo el tema de controles ambientales a nivel de procesos de apoyo y oficinas. En el punto de recursos de seguimiento y medición. Recordemos que eso también fue un cambio de la norma y la mayoría de la gente no está haciendo esta interpretación. Los recursos de seguimiento y medición cambiaron su nombre de instrumentos a recursos porque se consideran recursos de seguimiento y medición todos aquellos mecanismos, indicadores, comités, el grupo en WhatsApp, o sea, las videoconferencias, las rondas, las sesiones, o sea, todo lo que yo haga que sea una forma de medir mi proceso y hacer seguimiento a mi proceso. Lo que realmente me está pidiendo este numeral es que yo asegure que ese mecanismo me sirva. Y con toda la frecuencia del mundo en consultoría, nos damos cuenta que muchas personas nos dicen: yo siento que este indicador no me sirve para nada. Tengo enfermedad de reunionitis y cierto que no sirve para nada. Aquí hacen una cantidad de informes y solicitan informes y siento que no sirven para nada. Pues precisamente eso es lo que me está diciendo la norma. La norma lo que me está diciendo es: valide que esos mecanismos sí sirvan, que cumplan su uso previsto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sencillo, pues haga una evaluación. ¿Cuál es el objetivo del comité cuando
un comité y al final haga una autoevaluación de 3 minutos. Cumplimos con los objetivos, estuvo la gente que tiene que estar en esta reunión, trajeron la información como la tenían que traer y vayan como calibrando, por decirlo así, ese instrumento de seguimiento y medición. Entonces, eso no lo hemos visto en casi ninguna empresa. Todos están solamente enfocados en instrumentos, digamos, como de unidades de medida, como magnitudes de peso, bueno, dimensiones en general. Otro error común en el capítulo siguiente es conocimiento desde la organización. Entonces, las nuevas versiones de todo esto es estructura de alto nivel, estoy enfocada más a 9001. Pues porque es la que más, digamos, tiene la estructura de alto nivel, ¿no? Pero como les digo, haremos otros webinars como ya profundizando cada norma. Cuando se trata de necesidades de cambio y tendencias de la organización, deben considerarse sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. El error es que no evidencian la identificación de necesidades de cambio y de tendencia. Entonces, uno hace preguntas en la auditoría, ¿cómo? Bueno, ¿cuáles son las últimas tendencias, por ejemplo, del sector de la tecnología? ¿O cuáles son las últimas tendencias en el sector, no sé, de medicina alternativa? O en el sector en el que ustedes, la industria textil. Y la gente dice, no, pues la última tendencia, por ejemplo, de textil es materiales ecológicos y biodegradables, y nosotros vamos a la feria de Milán, y entonces nos enteramos cuáles son los últimos tendencias, y el gerente va a la feria de Milán. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y esa información dónde está? Ah, no, no, pues se queda en el gerente. Y la respuesta que a veces recibimos es como, ah, no, lo que pasa es que nosotros todavía no hemos adaptado esa nueva tecnología. Entonces, si bien es cierto lo que me está diciendo la norma es, oiga, no se quede encerrado en su mundo interno, sino mire qué está pasando afuera del mercado y trata de ir incorporando, digamos, esas tendencias y defina capacitaciones, entrenamientos para que realmente eso funcione y se vuelva una cultura organizacional, no se quede simplemente en información. El tema de la toma de conciencia, las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad, pues se nos está quedando en una sensibilización. Entonces la mayoría de la gente hace una sensibilización, o lo que es peor, hace una charla, o lo que es aún peor, hace unos brochures, o unos periódicos en donde dice, oye, recuerda la política, oye, recuerda que todos estamos metidos en el sistema. Entonces, recordemos que una forma de sensibilizar no solamente es dejar el registro de sensibilización, sino, por ejemplo, que la comunicación que tiene el día a día el gerente esté enfocado a, por decir algo, se perdió un cliente por alguna cosa. Bueno, recordemos que nuestro objetivo de calidad es aumentar las ventas, entonces no podemos correr en este error. Las rondas de calidad, que es una metodología en la que mínimo 3 veces al año un proceso tiene un acompañamiento tipo retroalimentación, no tipo auditoría, es una buena forma de sensibilizar con técnicas de coaching. Compartir información a través de comités, de boletines, son formas de generar realmente conciencia y ante todo lo que busca este numeral es generar una cultura y no simplemente como decir, ay, sí somos conscientes y entonces lo tengo en el papelito. Una cosa que no he visto en casi ninguna empresa es el concepto de uso a nivel de control de la información documentada. Recordemos que esto se puede demostrar a través de plataformas tecnológicas como por ejemplo Kawa y Vidagua, que permiten identificar la trazabilidad de las actividades realizadas con el documento. Entonces, ¿qué uso le doy yo a ese documento? Si es un uso público, privado, ¿para dónde me lo llevo? Si me lo puedo sacar o no sacar. Entonces, el uso no está siendo tenido en cuenta y no se está incluyendo dentro del listado maestro de documentos y registros. En el tema de comunicación con el cliente, establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia ha sido todo un cuento. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, yo no puedo de comunicar o establecer un requisito para comunicar las acciones de contingencia cuando no tengo acciones de contingencia. ¿Cuándo tengo yo o debo definir acciones de contingencia? Cuando en la identificación de riesgos, el riesgo genera un impacto de paro operacional. Ejemplo, pensemos en que tenemos una planta de producción textil y esa planta de producción textil tiene, por ejemplo, me pasa con mucha frecuencia, tengo varios clientes en la zona de Funza, por la calle 13, tienen un problema de energía terrible. Y resulta que a veces sale más económico si la producción está bajita, parar la producción que poner la planta.
pero eso finalmente afecta la entrega de los productos en tiempo. Entonces, ¿cuál es mi plan de contingencia si no tengo la planta, por ejemplo? Pues no sé, unos, por ejemplo, temas de cobertura con energía solar o otros mecanismos para asegurar de que el plan de contingencia, y voy a aclarar que es plan de contingencia diferente al plan de emergencia para quienes no lo tienen claro, significa es la acción en caso de paro de mi parte operativa que yo debo tener para garantizar la continuidad del negocio o para restablecer la operación en el menor tiempo posible y no afectar digamos, la entrega al cliente. El plan de emergencia es el manejo de la emergencia rápidamente. Ejemplo, una inundación, plan de contingencia, llame a un proveedor, a un satélite para que haga la producción textil para cumplir. Ese es el plan de contingencia. El plan de emergencia, pues detenga el derrame del tubo, maneje todo, digamos, el tema para que pues obviamente se maneje y se controle la emergencia que es la fuga del agua. En diseño y desarrollo, hay un punto y es que están excluyendo todavía mucho el tema de servicio y hay todo, digamos, como una polémica. Yo les quiero confesar algo y pues de pronto Sonia no lo mencionó, pues tuve la oportunidad de participar en el comité 10 casi que durante 2 años cuando se construyó la norma y fue un ejercicio muy interesante porque uno ahí entiende como el punto y la coma de cada palabra que pide la norma. Entonces, identificamos que en este tema de diseño y desarrollo, pues empezaron a decir primero, no se puede excluir nada, pero tengo varios clientes, por ejemplo, que les han permitido excluir diseño, aunque hagan programas, por ejemplo, diseñados de promoción y prevención, en donde nadie, ninguna EPS te entrega el programa de promoción y prevención definido. Te dice que tiene que hacer acciones de seguimiento, por ejemplo, al paciente hipertenso, pero no te dice cómo. Entonces, un error común, y ustedes saben que ahora, digamos, no están tan exigentes, están live porque la norma está empezando y de todo, pero en la medida, por ejemplo, que van ya segunda, tercera, cuarta auditoría, ya empiezan a uno a apretarlo realmente con el sentido. Entonces, el objetivo de este webinar es que ustedes puedan encontrar, digamos, el trasfondo, aunque ya hayan pasado una auditoría y empiecen a decir, a mí eso no me lo pidieron, pero realmente cuáles son los errores comunes que hemos visto en auditorías y que algunos auditores si bien exigentes nos los han pedido y que ante todo es el fin y el objetivo último de la norma. Entonces, en diseño y desarrollo, excluir el servicio no lo deben hacer si usted diseña un modelo de servicio. Ejemplo, usted dicta capacitaciones. Puede que dicte capacitaciones de lo mismo que dicta todo el mundo, pero usted lo hace de una forma diferente. Por ejemplo, usted es una empresa que maquila un producto que le da, no sé, Levis, por ejemplo. Entonces, pues usted en ese caso podría excluir diseño y desarrollo de producto, pero si usted ha creado un sistema de logística especial para hacer un despacho justo a tiempo, debe incluir diseño y desarrollo. Si usted es una empresa de transporte, entonces mucha gente se justifica y dice, no, es que yo ya tengo las rutas y ya las rutas están específicas, pero resulta que es que usted, por ejemplo, es una empresa de transporte de carga y tiene unos paquetes comerciales que por tantas toneladas, que por tantas otras toneladas, que no se lo recojo en bodega o se lo recojo en un punto medio. Eso es diseño de un servicio. Puede que las rutas estén establecidas. Entonces, quiero que presten mucha atención porque hay muchos errores en el mercado con respecto a esto. Bueno, muy bien. En el tema de operación, en la información para los proveedores externos, a pesar de que la norma lo hace muy explícito, de la eficacia de los controles aplicables a los proveedores externos, no, nadie está midiendo, o sea, todo el mundo se está limitando a hacer evaluación para la selección, evaluación de proveedores, pero no se están preguntando si los mecanismos bajo los cuales han esa evaluación de la eficacia sirven o no sirven, son eficaces o no son eficaces, si la visita es eficaz o no. Entonces la idea es que definitivamente demostremos pues la eficacia a través de validar si sí es un mecanismo adecuado o no. A nivel de la comunicación con proveedores externos, estamos viendo que es muy frecuente el error que la gente se está limitando a lo mismo de siempre. Selección, evaluación, orden de compra y pare de contar. Y la orden de compra no siempre incluye la siguiente información. Por ejemplo,
la liberación de los productos, o sea, ¿cuándo yo voy a aceptar ese producto como un producto comprado? ¿Cuál es la competencia del personal que espero que me preste X o Y servicio? Por ejemplo, acuérdense que ahorita la selección de proveedores no solamente son los proveedores que afectan el producto misional, sino los proveedores críticos para cada proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos contratan muchas auditorías y yo siempre pregunto, bueno, ¿y cuántos años de experiencia quiere el auditor? ¿Cuántas horas de auditoría quieren? No, nunca me dicen nada. Y ya están supuestamente con todo implementado, todo incluso hasta certificados en 2015 y no estamos viendo, digamos, este tipo de requisitos. El control y seguimiento del desempeño del proveedor externo, aplicar a la organización, si normalmente lo están haciendo bien. Las actividades de verificación o validación que la organización o sus clientes pretenden llevar a cabo en la institución debe comunicársele al cliente. Entonces, ¿en qué nos estamos limitando? En mandar el resultado de la evaluación del proveedor, debe comunicarse no al cliente, sino al proveedor. Estamos limitándonos en mandar la evaluación del proveedor, pero no les decimos previamente qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta para tenerlo, ¿listo? Entonces, nuestra recomendación para solucionar esos errores es, no nos vamos a montar unos megatérminos de referencia, pero sí tratamos de sacar unos, digamos, como unas solicitud para cotizar, o sea, como la información básica para cotizar, ¿listo? Casi que ustedes manden una plantilla de cotización de lo que piden y que frente le diga la descripción de cada una de las cosas que piden. En la propiedad de las pertenencias a los clientes, de los proveedores externos, estamos viendo que no hay ningún tipo de tratamiento de temas de propiedad de proveedores externos, o sea, ni tampoco mecanismos, están quedándose en lo mismo, a pesar de que la norma es súper explícita en eso, se están quedando en simplemente protección de propiedad del cliente y no de los proveedores, que es algo muy nuevo. En las actividades posteriores a la entrega, en el análisis de riesgos, no estamos haciendo análisis de las potenciales consecuencias no deseadas a los productos y servicios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algún cliente. Tenemos un cliente que es una empresa fabricante de pruebas rápidas de embarazo, pruebas rápidas de VIH, bueno, de varias cosas. Entonces, ¿yo qué debería preguntarme en mi análisis de riesgos? Acuérdense que el análisis de riesgos no solamente es del proceso, es del producto. Desde mi análisis del riesgo del producto podría decir, bueno, ¿qué riesgo puede haber de que use mal esta prueba? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos riesgos potenciales y la probabilidad y el impacto y obviamente la evaluación, la calificación y su tratamiento? Entonces, eso no lo estamos viendo en la mayoría de las auditorías. Control de salidas no conformes, hay una confusión completa en el mercado. O sea, hay gente que está diciendo que las salidas no conformes son las salidas o errores de cualquier proceso, así sea de talento humano o así sea financiero. Si está en el capítulo 8 y el capítulo 8 es relacionado con producción, en el caso, digamos, de calidad, es porque está relacionado con producto. Entonces, las salidas no conformes están relacionadas con producto. Una cosa que hemos identificado es que no han quitado el tema del permiso de desviación, eso ya no se usa solo concesión. No están demostrando la validación de la eficacia cuando hay corrección. O sea, vemos que con frecuencia, especialmente en servicios, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo común en el tema, digamos, de servicios. Hay una información errónea, que alguien vi que estaba trabajando en un BPO y de hecho tenemos un cliente que es un BPO. Hay una información errónea dada a un cliente. El deber ser, yo sé que eso es algo, digamos, operativamente en un BPO y en un contact center, pues complicadísimo, pero el deber ser es corregir cada información errónea. En ese orden de ideas, usted debería llamar a ese cliente y corregir eso y validar, señor, ¿le quedó claro? Y dejar registro de esa validación. Eso no lo estamos viendo. En el tema de la satisfacción, lo que ya les comentaba, nos estamos limitando a medir lo típico, pero no estamos identificando realmente cuáles son esas expectativas, por lo tanto, pues no tenemos una medición de la diferencia, la medición de la necesidad y la medición de la expectativa. Y en el tema de mejora, cuando habla de
cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar frente a una no conformidad y cuando sea aplicable, tomar acciones para controlar y corregir y hacer frente a las consecuencias. En ninguna parte está quedando registradas las consecuencias ni las acciones que se generan en las consecuencias. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos el análisis de riesgos de producto, el ejemplo que les di? Pensemos que entonces una persona utiliza mal la prueba para VIH, la prueba rápida, si bien es cierto, obviamente tiene que hacer una confirmación. La prueba rápida se la toma, la utilizó mal porque dejó pasar media hora y entonces pensemos que le dio positivo y la persona, digamos que tiene una consecuencia como un suicidio o alguna situación crítica. En ninguna parte estamos pensando y escribiendo cuáles son las potenciales consecuencias. Entonces, eso es algo que realmente estamos viendo que no estamos desglosando la norma en todo su contexto. Y en el tema de mejora, cuando estamos haciendo un análisis de causas, la norma me está diciendo evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas de no conformidades con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte. Y resulta que estamos haciendo un análisis de riesgo muy del proceso donde pasa, pero no estamos haciendo acciones que realmente abarquen todo el problema. Para eso deberíamos preguntarnos, oye, ¿hay otras situaciones que en otros procesos sean similares? Y hagamos un análisis de causas no solamente de esta situación, sino de todas estas situaciones adicionales. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer la respuesta a las preguntas, ¿cómo aplica la gestión de riesgos en ISO 14001 y 45001? Diferente a la que ya es intrínseca de cada norma, que es aspectos e impactos, y todos los riesgos ocupacionales. El análisis de riesgo es el riesgo que puede pasar al no cumplir, por ejemplo, las metas, o bueno, los riesgos inherentes en el cumplimiento de los programas ambientales y ocupacionales, o en la implementación en sí misma del sistema. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia con la gestión de riesgos en ISO 9001 y los riesgos específicos ocupacionales y ambientales? Bueno, creo que ya acabo de explicarlo, y es que en 9001 los riesgos son operacionales y de producto, y los de 14001 pues son ambientales, y los de 45001 ocupacionales. ¿Cómo integrar los cambios en 45001 al sistema integrado de gestión? Sencillo, usted simplemente hace un único procedimiento de gestión del cambio, en donde un criterio de cambio son condiciones laborales, por ejemplo, reasignación de puestos, rediseño de puestos de trabajo, cambio de condiciones laborales, y obviamente cuando vaya a hacer el análisis de las consecuencias, enfoca las consecuencias a temas ocupacionales. ¿Cómo identificar los cambios que aplican en un SIC? Bueno, mi recomendación es que siempre identifiquen cambios de tipo estructural, temporales, y cambios de urgencia. Por ejemplo, hay veces que uno está en una coyuntura terrible y requiere hacer un cargo de urgencia que a su vez es un cambio temporal. Esos cambios se hace la gestión del cambio, se hace el análisis del impacto, pero no se cambia documentación. Obviamente, dentro del mismo formato de gestión del cambio, se describe a quién se debe comunicar, cuál es el propósito del cambio, que eso es otro de los más comunes. La gente está describiendo el cambio, pero no el propósito o la justificación del cambio. Entonces, es eso, o sea, es dividirlos entre cambios, por ejemplo, estructurales, cambios locativos, cambios organizacionales. Yo normalmente lo que hago es que lo divido en forma macro. Entonces, la forma macro es cambios temporales, cambios permanentes y cambios de urgencia. Y a su vez los cambios temporales, por ejemplo, son proyectos. Los cambios permanentes entonces se dividen en subcategorías: infraestructura, organigrama, enfoque, modelo de negocio, enfoque, y así temas, digamos, de políticas ambientales, tecnología ambiental, condiciones de puesto de trabajo, y así lo voy subcategorizando. ¿Cuál es la diferencia real entre un riesgo y una no conformidad? Bueno, eso ha sido toda una polémica y yo me imagino que ustedes ya han entrado en ese nivel de análisis cuando están haciendo sus riesgos, porque uno dice, venga, pero entonces, ¿cómo así? Si una no conformidad es el incumplimiento de un requisito de la norma y un riesgo en sí mismo, yo divido probabilidad de impacto y ya pudo haber pasado y me pasado una vez, entonces, ¿por qué no es una no conformidad? Entonces, esto pues digamos que es un debate. Yo les voy a contar la posición que nosotros hemos tomado, y la posición que hemos tomado es la siguiente.
Cuando uno tiene un riesgo en su análisis de riesgo que se ha materializado solo una vez y ve que hay una alta probabilidad y un alto impacto de que se siga materializando, lo reporto como un riesgo. Pero cuando yo identifico un riesgo que se ha materializado, perdón, que una situación que se ha materializado muchas veces, ya lo reporto como una no conformidad o una sola vez con un, digamos, con un resultado catastrófico o altísimo. ¿Cómo identificar riesgos de forma práctica en el día a día? Esto es muy importante porque todos estamos quedándonos en la matriz de riesgos y por allá cada año, pero finalmente nadie reporta los riesgos. Sencillo. En sus comités, una pregunta en el acta para que no se los olvide. ¿Qué riesgos hemos identificado de los temas que hemos trabajado hoy? Grandes, ¿no? Grandes, no nos vamos a poner en el detalle. Ahí los van incorporando en la matriz. Creo que hemos pues cumplido con nuestros objetivos del día de hoy. Los invito a que se inscriban a nuestro portal www.praxis-medioconsultores.com y puedan resolver cualquier inquietud que no alcance a responder en los próximos 10 minutos a través de nuestro portal completamente gratis. Entonces los invito a que hagan parte de nuestra comunidad y también los invito a que entren a un nuevo servicio que vamos a lanzar próximamente en unos 2 meses, que es www.expertoenlinea.net y es una plataforma que le vamos a llamar como el Uber del conocimiento, en donde en tiempo real pueden tener respuesta inmediata por un experto de sus preguntas. Entonces, pues bueno, Sonia, soy todo oídos para responder todas las preguntas. La primera pregunta es de Javier Abril. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de sistemas integrados en la función pública? Bueno, pues como en la función pública ya estamos, se abolió la GP1000 y ahora se adoptó todo el tema, digamos, de la 9001 y el nuevo modelo de planeación integral. Pues son muchas las lecciones aprendidas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas debilidades en el tema de diseño y desarrollo en gestión pública. O sea, hemos visto que no están incorporando ese punto de diseño y desarrollo porque consideran que las políticas institucionales ya están dadas, pero las empresas que hacen, por ejemplo, acompañamiento al ciudadano, el cómo lo hacen es diseño y desarrollo. Entonces, creo que de forma general, eso creo que es lo que más hemos visto en el sector público. Ok, la segunda. De Andrés Salazar. ¿Los indicadores establecidos en los planes de acción van de la mano con la caracterización? Bueno, no sé cómo lo estés viendo, porque no necesariamente un plan de acción tiene indicadores de tipo cuantitativo, puede tener indicadores de tipo cualitativo para demostrar que he cumplido digamos, con eliminar la causa raíz del plan del tema. Entonces, no sé si tú estás mandando indicadores. Lo que yo normalmente y lo que normalmente se hace en sistemas de gestión, hacemos nosotros en Praxis, es definir indicadores de resultados como objetivo de 9001 y de eficiencia, si lo quiere la empresa, pues por mejorar su productividad, enfocado al proceso, o sea que ahí sí tendría que ver con la caracterización. No sé si respondí a tu pregunta porque para mí es un poco ambiguo decir que tengo indicadores por planes de acción. Andrés, nos contestas en el chat si quedó resuelta tu pregunta. La siguiente pregunta es, cuando dices plan operativo, ¿a qué referencia internacional o estructura técnica replica? ¿ISO 10005 o cuáles serían las mejores prácticas? Bueno, mira, lo que normalmente, digamos, se ve muy común en todo el tema de direccionamiento estratégico es que tú defines un plan estratégico con las diferentes metodologías, como prospectiva, balance scorecard, gestión de alto desempeño, bueno, cualquier metodología, pero normalmente estas metodologías dejan los objetivos limpios, o sea, dejan el objetivo a cumplir y ya. El plan operativo es como un documento, yo normalmente lo hago como el objetivo estratégico, el indicador, la estrategia, la táctica, el recurso, el responsable, la fecha de cumplimiento, incluso la táctica a veces la divido en subactividades. Para mí, y cada uno por proceso tiene el plan operativo que lo va a llevar al cumplimiento de su objetivo estratégico o del objetivo que esté aportando. Eso es lo que hablo de plan operativo. ¿Cuáles serían las funcionalidades específicas que faciliten la automatización de la gestión integrada de sistemas de gestión ISO? Pues bueno, eso es una pregunta muy amplia, pero pues voy a tratar como de responderte desde nuestra experiencia, por ejemplo, a través del software Kawa y a saber de software Canad,
que son, digamos, estos beneficios de automatización de sistemas de gestión, ¿no? Por ejemplo, el tener la auditoría que obviamente cuando se clasifica el hallazgo como una no conformidad me permita hacer el plan de acción de una vez. El hecho de, por ejemplo, poder tener indicadores que pueda ver las variables por familias, por variable para el análisis. El hecho de tener, digamos, integrado todos los riesgos SARLAF, que ahora es un cumplimiento legal, ahora operacional, para las quienes están en el tema de salud, los riesgos con respecto a seguridad del paciente en un solo lugar. O sea, creo que, por ejemplo, estas plataformas tecnológicas son formas, digamos, de sistematizar. Si va desde el punto de vista tecnológico, si va desde el punto de sistematizar o hacer algo sistemático, que es hacerlo de forma repetitiva, yo creo que definitivamente hay muchas herramientas de gestión del cambio, que de hecho vamos a dictar en un webinar más adelante, que me permite que realmente se vuelva una cultura sistemática. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. ¿Me confirma si está bien como la entendí? La gestión, control de cambios según la norma, ¿se debe realizar en qué áreas de la organización o es solo para el área de tecnología? No, es transversal. La gestión del cambio es transversal. O sea, por eso es importante que ustedes definan cómo van a manejar el tema de gestión del cambio. Mi recomendación es que manejen cambios, como les decía, cambios temporales, cambios de urgencia y cambios permanentes, en donde los cambios permanentes usualmente los subdivido si son organizacionales, si son de tecnología, si son de infraestructura, si son de organigrama, si son de modelo de negocio, si son de servicios. ¿Cuáles han sido los problemas de integrar distintos sistemas de gestión ISO? Bueno, realmente ahora con la estructura de alto nivel es muy fácil. Porque incluso normas que no son de la línea ISO, como VAS, ya incluso tomó la estructura también de alto nivel similar a la ISO. Yo pienso que definitivamente la forma o la metodología que existen metodologías de integración, nosotros pues tenemos adoptado una metodología propia, pues tomando herramientas de muchas metodologías, pero el reto más grande está en la interpretación de las definiciones. Porque, por ejemplo, cuando tú normas normatividad legal, por ejemplo, la de seguridad del trabajo, todavía se habla de acciones preventivas cuando en las no se habla sino de riesgos. Entonces, mi recomendación es que uno haga un glosario de términos y en ese glosario de términos defina primero cómo lo va a llamar dentro de su organización y segundo, el símil para cada norma. Eso sí, digamos, ha sido un reto. El otro reto, nosotros integramos muchas normas. De hecho, creo que pocas veces montamos un sistema solo y montamos muchas normas, digamos, como de sectores muy específicos. Por ejemplo, ahora que salió 17025 versión 2017, o incluso normas, por ejemplo, para colegios que son normativas legales, o para colegios, por ejemplo, cristianos, también manejamos normas y que hay access. Entonces, la clave está en entender los requisitos por proceso. Y una vez entonces integre los requisitos por procesos, lo desglosa al documento que lo va a integrar. Eso es, digamos, como la metodología pues que hacemos. Nosotros somos una matriz que normalmente ponemos el nombre del documento y el numeral en cada norma que le da cumplimiento a ese documento, tratando de mantener lo más simple posible la documentación. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo se demuestra el diseño y desarrollo en el caso de capacitaciones? En el caso de transporte de producto, ¿se hace con el procedimiento específico para la actividad de la empresa? Bueno, en tema de capacitaciones, si tú eres una empresa, recuerda que diseño y desarrollo aplica si eres una empresa que desarrollas ese tipo de productos, ¿no? O servicios. Diseño y desarrollo, pues tiene toda una cantidad de pasos, ¿no? Elementos de entrada, revisión, verificación, validación y control de cambios. O sea, digamos que eso es como lo típico de diseño y desarrollo. Entonces, pues es seguir los pasos. Entonces, por ejemplo, yo voy a dictar una capacitación como la que dicté hoy. ¿Cuáles son mis elementos de entrada? Pues mis elementos de entrada es qué quiere saber el público objetivo al que le vamos a dar el webinar. Eh, otro elemento de entrada son la norma. Mi otro elemento de entrada es mi experiencia durante el ejercicio de auditoría y consultoría y formación. Esos son los elementos de entrada. Que es después entro yo a hacer un plan de trabajo. ¿Cuál es el plan de trabajo? Pues sintetizar esos los elementos de entrada en una presentación, ¿sí? Verificar
que esa presentación responda a todos esos elementos de entrada, que responda realmente a los requisitos de la norma, que responda a las preguntas que me hizo pues el público o la gente que quiera escuchar. Y después, pues defino todo un plan de trabajo y reviso que ese plan de trabajo se cumpla. Y después normalmente lo que hago, nos hacemos, digamos, en praxis, es hacer una prueba piloto y le decimos a un cliente, mire, este es por ejemplo, un curso de gestión del cambio, es nuestro primer curso bajo esta presentación con estos talleres, aunque ya hayamos dictado otros talleres, otros temas de gestión del cambio, estamos en validación. Y eso se lo comunicamos y validamos la satisfacción, si cumplió con sus expectativas, con esos elementos de entrada y dejamos registro de validación. Así hacemos gestión del cambio en servicios. Sería algo similar para el tema del transporte. Caterín y Andrés Rojas de Action Plus preguntan, ¿una empresa de suministros de personal cómo puede aplicar diseño y desarrollo? Me encanta ese ejemplo porque creo que es una de las empresas que más deberían aplicar diseño y desarrollo. Ustedes tienen un modelo de atención, ¿sí? Un modelo de servicio. Eso es el diseño y desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de entrada en diseño y desarrollo en una empresa de suministro de personal? Los perfiles del usuario, ¿sí? Los perfiles del cliente, las características del cargo, por ejemplo, el tiempo en el que tienen que tener el personal, la expectativa hasta dónde va, si va entrenado o no va entrenado, si va con los exámenes o no va con los exámenes. O sea, el modelo de atención, como lo hacen, que mire, que lo hace a través de una portal o que lo hace a través de un correo electrónico, que su tanita le recibe la solicitud, que se lo hace en este formato, todo eso es diseño y desarrollo. Y ese modelo sale de unos elementos de entrada, que son experiencias previas, solicitudes del cliente, lo que ves en tendencias del mercado. Entonces, básicamente lo que tú haces es diseñar tu modelo, aunque sea muy similar, ¿no? A la competencia, pero ahí es donde está el tema, ¿cuál es tu sello, cuál es tu diferencia? Igual, los mismos pasos, haces un plan de trabajo, digamos, de ajuste del diseño, porque ya lo tienes, o sea, sería un cambio del diseño y desarrollo. Después, entonces, cuando dibujes, o sea, aquí no se hace prototipado, pero sí tu documento, tus instructivos, todo lo que documenta el modelo de servicio, los flujogramas, es tu prototipo. Valida el prototipo en 1 o 2 meses y le dices al cliente que están, digamos, viendo una nueva forma de prestar el servicio y que esa nueva forma espera que cumpla con sus expectativas y que está en validación. Y haces después como una catarsis, venga, esto sí cumplió con lo que yo quería, sí le disminuyó el tiempo, digamos, de respuesta al cliente, sí mejoró y perfiló. O sea, yo de hecho pienso que ustedes, mejor dicho, necesidad de diseño y desarrollo lo que tienen, porque si hay algo en lo que sufrimos todas las empresas es con las empresas de suministro de personal, porque con frecuencia desgastan a las organizaciones. O sea, yo la verdad veo, trabajando con muchas empresas de suministro de personal y veo que hacen lo mismo de todo el mundo, o sea, la hoja de vida, los filtros básicos de habilidades, el perfil de educación, formación, experiencia, ya, y se limitan a eso. Pero bueno, espero que haya podido responder a tu pregunta. Vamos con las dos últimas preguntas. Una es de John Jairo Córdoba Parra. En la charla no tocaron el tema de gestión de conocimiento. ¿Cómo lo podemos aplicar en una institución de educación superior? Bueno, ese tema de gestión de conocimiento es pues, muy amplio, ¿no? La gestión del conocimiento en general es asegurarse que el conocimiento de la organización no se fugue a través de las personas. Independientemente de que sea una institución de educación superior o no, hay varias estrategias. La primera, inducción y reinducción, que es algo que siempre hemos venido trabajando, digamos, ya por hábito en las organizaciones. Y la segunda es, por ejemplo, dar cargos, para que los cargos asuman, eh, digamos, como responsabilidades de otro caso y se mantengan el conocimiento. Hace parte de la gestión del conocimiento los entrenamientos, pero yo sigo insistiendo que el tema digamos, de gestión del conocimiento está limitando en dictar capacitaciones, pero, por ejemplo, no se define un plan de trabajo después de la capacitación, se limitan al examen antes y después. Pero bueno, ¿qué hizo con la capacitación? ¿Dónde está el seguimiento? Cada persona que va a una capacitación debería salir con un plan de trabajo, con un seguimiento de si esa capacitación la aplicó o no. Entonces, 3 estrategias puntuales. Primera estrategia, inducción y reinducción. Segunda estrategia, rotar cargos para mantener el conocimiento de cargos. Y tercera estrategia, entrenamientos, no capacitaciones, con planes de ejecución específicos y seguimiento a los mismos. Ok.
Mauricio Ramírez de CDI, Daraviña Ramírez, pregunta, ¿cuál es el mejor enfoque para atacar el ciclo de vida desde el punto de vista de riesgos para ISO 14001-2015? ¿Riesgos ambientales o riesgos operacionales? Mauricio, ¿nos puedes contestar por el chat, por favor? Ambientales. Ok. eh, digamos, el ciclo de vida para los riesgos ambientales, tú siempre tienes que evaluar la eficacia de los controles que tienes dependiendo de la lógica del control. Por ejemplo, tú tienes un riesgo de fugas porque los baños no tienen, digamos, no son de última tecnología o son viejos y obviamente tienes un impacto como es afectar, digamos, el recurso natural como es el agua. Entonces, el ciclo, digamos, como tal de la medición nuevamente de si los controles te funcionan o no, depende del control como lo hayas puesto y del tiempo de ejecución. Si tu control es cambiar, por ejemplo, todas las llaves por sensores de agua, pues obviamente tendrías que entrar a definir cuándo lo harías y después de que lo hagas tendrías que esperar por ahí unos 3 o 6 meses, que son un tiempo prudencial para demostrar si hay un impacto o no. Entonces yo no te podría decir el ciclo de vida es un año, el ciclo de vida es un mes, el ciclo de vida son 6 años. Depende de cada situación, de cada aspecto de impacto y ante todo, digamos, la actividad que llevó a la identificación de ese aspecto y ese impacto y el control que pongas. No sé si respondí tu pregunta. Ok. Y de la pregunta de Mariana Ayala, ¿una empresa privada debe usar la guía DAF para identificar riesgos? No, no es obligatorio, es una buena práctica. Digamos que a mí hay cosas que me gustan de la guía DAF, ahora también salió una última versión, hay otras que no me gustan, pero pues no, esa tú defines la metodología que tú quieras. La privada no. Ok, Diana, vamos a, pues con esto al cierre de las preguntas. Si nos faltó alguna pregunta por contestar, les pido por favor que la envíen a svargas@cagua.net. Lo hagan a través de nuestra página www.praxis-medioconsultores.com y a través de nuestro consultor en línea y allí pues ya se canalizan internamente a la persona que pueda responderlo. Ok, muchas gracias, Diana, por tu presentación. Bueno, feliz tarde para todos, gracias, hasta luego.